WIAC 740 presenta Delvis Grisel y compañía. Buenos días, amigos, bienvenidos a Delvis Grisel y compañía, pero hoy sin Delvis, ¿verdad? Porque la compañera ha tenido que ausentarse por razones de salud y estoy yo aquí como de bateador emergente. Para los que no conocen todavía, bueno, mi nombre es Juan Hernández y al menos durante el día de hoy voy a estar como eso, como bateador emergente aquí en Delvis Grisel y compañía. Hoy es martes de internacionales y entonces vamos a trabajar un tema de carácter internacional, ¿no? Particularmente en lo que tiene que ver con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, y cómo es que la OTAN deberá enfrentar unos retos particulares a nivel global, pero desde la perspectiva de una Europa dividida ideológica, económica, y en otros factores que han ido surgiendo en los últimos meses, particularmente más en lo específico en el caso de algunos países en las últimas semanas. Para eso me acompaña hoy el profesor José Gabriel Martínez Borrás. A mí se me olvida Martínez Borrás. Porque si no, mi madre, si no escucha el Borrás, pues le da una patatú. Claro. Yo invariablemente cuando firmo mis artículos es Juan A. Hernández Torres. Yo tengo un tercer nombre también, que es Alberto, pero nada, está bien, olvídate de eso. Bueno, pues, habiendo hecho las debidas presentaciones, vamos a adentrarnos en el tema concretamente principalmente de lo que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y cómo es que resulta relevante para propósitos de nuestra realidad geopolítica de inicios del siglo XXI. Pues mira, yo quería quizás, para empezar un poco la conversación, quizás poner una perspectiva histórica un poco, ¿no? La OTAN pues se fundó en 1949. Yo creo que hay que poner en contexto, obviamente, pues lo que estaba pasando en ese momento, de acuerdo con algunos expertos en las relaciones internacionales, en la historia geopolítica, etcétera, le llaman a eso la era o el momento de la bipolaridad. Tú tenías un Estados Unidos que había surgido de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente intacto, con una fuerza industrial increíble, ¿verdad? Yo creo que eso es parte de un punto que podemos terminar el programa con eso, la decadencia de la industrialización estadounidense. Pero bueno, en aquel momento estaban esos dos polos, se hablaba mucho de que Estados Unidos pues era el poder hegemónico, ¿no? Y que de alguna manera el mundo de la posguerra se creó en la relación de crear una serie de instituciones internacionales, ¿no? Y ahorita estábamos hablando un poco de las Naciones Unidas. En el 49 básicamente ya se estaba perfilando, ¿verdad?, esa división este-oeste, la Unión Soviética por un lado, y particularmente todo el rollo recaía en el futuro, el presente y futuro de Alemania, ¿no? Y por ende se crea la OTAN, ¿verdad?, como una organización de defensa colectiva. Y yo creo que eso es lo importante mencionar, que una de las cosas que queremos quizás explicarle al público es lo que eventualmente se va a convertir en el concepto de seguridad indivisible, que va a venir un poco más adelante. La OTAN yo creo que se funda más en un concepto de lo que se llamaría una perspectiva juego suma cero, donde efectivamente, de hecho, mucha de la Guerra Fría se jugó así, ¿no? Donde la pérdida de mi rival es una ganancia para mí y viceversa, ¿no? Mientras, evidentemente, se van construyendo otros tipos de instituciones que tienden a ver la cooperación teniendo un mayor valor en términos de los costos y beneficios, y por ende, pues tú te unes, por ejemplo, a las Naciones Unidas o algún otro tipo de organización regional, etcétera, porque vas a tener unos beneficios a pesar de perder ciertos elementos de tu soberanía. En fin, ¿no? En aquel momento el rollo era Alemania, y la propuesta de la Unión Soviética era permitir una Alemania unificada siempre y cuando fuese un país neutral, ¿verdad? Yo creo que eso es sumamente importante decirlo, porque lo que implicaba era que
tras que Alemania invade la Unión Soviética, y sabemos pues toda la gente que murió en ese proceso, casi 30 millones de soviéticos, etcétera, se va entonces, esa es una propuesta que tenía la Unión Soviética. Sin embargo, esa propuesta fue rechazada por Occidente. Occidente entonces crea un estado en el occidente alemán, ¿verdad? Lo que se llamó la República Federal Alemana. Entonces, el área de la ocupación soviética, pues en parte a los soviéticos no le quedó más remedio que crear un estado que fue lo que se llamó la Alemania Democrática Alemana. Y entonces eso fue lo que permeó en la Segunda Guerra después de la Segunda Guerra Mundial. Por lo menos yo creo que también habría que poner en contexto un poco entonces importante mencionar, ¿no? El Pacto de Varsovia no se organizó hasta 1954, por ende, ¿verdad? ¿Qué pasó del 49 al 54? La Unión Soviética quiso ingresar a la OTAN, ¿verdad? Ese intento de la Unión Soviética fue rechazada, por lo que los soviéticos entendieron que la OTAN, a pesar de ser una organización de seguridad colectiva o defensa colectiva, entendieron que era obviamente una organización pues para balancearlos a ellos, y por ende ya para el 54 pues entonces crean el Pacto de Varsovia, que entonces de alguna manera intenta crear dentro de lo que se llama la jerga de las relaciones internacionales una especie de balance de poder en el continente europeo. Pero es importante mencionar que eso no implicaba todavía el concepto de seguridad indivisible. Realmente era visto como un balance de poder puro y bruto en relación al balance de fuerza general. Es lo que estabas diciendo cuando empezaste en tu explicación, que era una especie de balance de juego cero o juego suma cero, exacto. Entonces pues como que pues si ustedes hicieron esto, yo hago esto otro, y entonces pues sí, es lo que le dicen en inglés el tit for tat, ¿no? Un poco en ese contexto. Entonces, yo te quito. Sí, y por lo general la Guerra Fría fue visto desde esa perspectiva de juego a suma cero. Ahora, la crisis de los misiles fue lo que creó realmente la necesidad de las superpotencia, como se le llama en ese momento, de considerar crear, primero vivir en una especie de coexistencia para evitar una guerra que pudiese llevar evidentemente pues a una guerra nuclear, ¿no? Y por ende, después de la crisis de los misiles comienza el famoso proceso del Dayton, que es cuando entonces se empieza a hablar de un mayor concepto de seguridad indivisible, y entonces comienza una serie de acuerdos. El primero y el más famoso es el acuerdo de no proliferación nuclear. Claro. Eso entonces eventualmente lleva a otros acuerdos de reducción de armamento estratégico, los famosos SALT 1 y 2, los famosos SALT, etcétera, y ya inclusive para los 80 también el que firma Gorbachev con Reagan, que fue el de rango medio nuclear, ¿verdad? O fuerzas intermedias. Punto en todo esto es la declaración de Helsinki del 77. En esa declaración entonces se crea el concepto de seguridad indivisible, se empiezan a reconocer unos intereses en común. Y lo que quiero decir con seguridad indivisible es la idea de que la seguridad no puede ser a expensas uno del otro. Tenemos entonces que negociar para tratar de mantener un balance, y a través de la creación de diferentes mecanismos de cooperación, como por ejemplo en ese momento a través de la declaración de Helsinki se creó la Organización para la Cooperación Económica y Seguridad Europea, si me recuerdo bien, y esa organización se fundó en la necesidad de trabajar en conjunto todos estos diferentes, tanto el este-oeste, en la necesidad de la resolución de conflictos en el continente europeo, ¿verdad? Eso, entonces, pues fue la base de los acuerdos que se dieron de ahí en adelante. Así que, pues, por ejemplo, hoy en día, y lo podemos hablar en más detalle un poco más adelante, pero hoy en día se habló mucho de la posibilidad de que Ucrania utilizase cierto armamento para atacar directamente a Rusia. Sin embargo, en aquel momento eso era inimaginable, ¿no? Y por ende se creó ese concepto de seguridad indivisible, que lo que lleva entonces es a la creación de esos tratados particulares. Y entonces, con el fin, esto es bien importante decirlo, con el fin de la disolución de la Unión Soviética, los soviéticos, poco antes de la disolución, reconocieron entonces que iban a desmantelar el Pacto de Varsovia, que se iban a retirar de Europa del Este, con la condición, ¿verdad? Esto se negoció y se habló con los estadounidenses, de que Alemania entonces fuese una vez más un país unificado, pero que la OTAN solo podía llegar hasta es lo que había sido la RDA. Por ende, se unifica Alemania, los soviéticos aceptaban que eso iba a ser parte de la OTAN, pero que la OTAN no se expandería de ahí, y la seguridad continuaría siendo indivisible en ese contexto. Eso
es parte de la historia de 75 años de la OTAN, que precisamente celebraron su cumpleaños la semana pasada. Pero las realidades geopolíticas de aquel entonces y las realidades geopolíticas de hoy en día varían. Básicamente de lo que se trata es de que los entonces soviéticos, hoy día rusos, planteaban es que, bueno, disolvemos esto, pero tú no puedes pasarte de esa raya. Y lo que ha ocurrido es que en los últimos años, efectivamente, la OTAN se ha pasado de esa raya. Claro. Y la pregunta es por qué, ¿verdad? Yo creo que esa es la pregunta. Claro, y uno no puede ser ingenuo en esto, ¿no? Recientemente admitidos a la OTAN están Finlandia y Suecia. Es correcto, sí. Países que claramente se pasan de la raya esa. Sí, países históricamente neutrales. Y entonces esto con la oposición clara y evidente de los rusos, ¿no? Tengo que preguntar, los rusos no han intentado ser parte de la OTAN en ningún momento. Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Después de la disolución de la Unión Soviética también se firmó la Carta de París. Eso era otra manera de entonces establecer los mecanismos de seguridad indivisible en Europa. Y entonces en los años 90, ya una vez, creo que tanto Yeltsin como ya una vez llega Putin al poder en Rusia, los dos quisieron llegar a un proceso de negociar con Occidente y particularmente negociar con la OTAN para que entonces la Federación Rusa formase parte de la OTAN. O sea que dentro de la política pro-occidental de la Federación Rusa, que obviamente pues ya ha cambiado totalmente, en aquel momento su intención era continuar una integración con Occidente. Y entonces es importante decirlo, tanto la Comunidad Económica Europea como la OTAN, podemos entonces mencionarlas como organizaciones occidentales que evidentemente pues se van organizando a raíz de los procesos de descolonización después de la Segunda Guerra Mundial y se van reajustando, ¿verdad?, en su política y en su visión a raíz del fin de la Guerra Fría, ¿no? Y yo creo que es importante mencionar eso, que en aquel momento pues Rusia tenía una visión pro-occidental y se quería unir entonces a esas instituciones. Pero ese barco ya se fue. Bueno, ese barco ya se fue, particularmente porque vemos entonces la expansión de la OTAN. Creo que la primera gran expansión fue en 1999, y entonces vemos la segunda gran expansión, si no me equivoco, creo que fue en 2004, y así sucesivamente, poco a poco, hasta la cumbre, ahora no recuerdo, creo que es la cumbre de Múnich, si recuerdo bien, que es una cumbre donde se discuten los problemas de seguridad en Europa. Entonces el gobierno de aquel entonces, George W. Bush, la administración Bush, oficialmente hace una invitación, digamos, a la República de Georgia y la República de Ucrania a unirse a la OTAN, y para Rusia eso ya era una línea roja. Eso número uno. Número dos, importante mencionar que los tratados que habíamos mencionado hace un rato en relación a la regulación de armamentos estratégicos, etcétera, empiezan a diluirse, o Estados Unidos se empieza a retirar de ellos, ¿no? Y eso entonces tenía que ver con una serie de tratados que tenían específicamente sobre diferentes tipos de armamento, como misiles de intermedio, misiles de defensa, etcétera, que de alguna manera, al tú poder colaborar y estar en esos tratados, podrían mantener un balance de fuerzas y de capacidades. En la medida que esas capacidades se empiezan a diluir, evidentemente lo que algunos expertos de relaciones internacionales llaman la competencia de seguridad se empieza a volver a intensificar, y por ende hoy en día lo que estamos viendo es posiblemente una nueva carrera de armamentos que evidentemente va a tener un gran impacto y pone al mundo en gran peligro. En términos de aquella narrativa de entonces, es un recalentamiento de la Guerra Fría. Sí, lo que tú mencionaste. Sí. Ahora bien, la intención de la OTAN desde ya hace algún tiempo era ir integrando a los antiguos satélites de la Unión Soviética a su propia organización, con la República de Georgia, y bueno, y particularmente con Ucrania, que era de los territorios más desarrollados en aquel momento, y bueno, y que al día de hoy todavía se mantiene como una importancia estratégica en términos de desarrollo y en términos de recursos naturales, ¿no? Por eso es que
los rusos están tan intensamente interesados en ese territorio y buscar la manera de devolverlo a su estado original como satélite en este caso ahora de Rusia, ¿no? Sino de integrarlo formalmente, porque ellos reclaman que hay un pedazo de Ucrania que es eminentemente ruso y se acabó. Sí, No, yo creo que debemos hablar del conflicto en sí, ¿no? Pero hay muchísimos debates en relación a la historia ucranio-rusa. Evidentemente, si tú crees en el derecho a la autodeterminación, pues crees que los ucranianos tienen derecho a tener su república, su estado. A la misma vez también, aquí hay unos elementos históricos importantes mencionar, porque Ucrania no es un estado homogéneo y puro, ¿entiendes? Como pasa en cualquier país como del mundo. pasa en cualquier estado, y por ende hay que reconocer un nivel de multiculturalidad, y evidentemente la historia ruso-ucraniana ha estado tan enlazada que yo creo que podemos entonces examinar eso ahora después de la pausa. Pues exactamente, pues regresamos dentro de un ratito. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Bueno, de regreso aquí a Delvis Grisel y compañía, sin Delvis, con Juan y con José. Estamos hablando sobre los retos que debe enfrentar o deberá enfrentar la OTAN en el futuro más inmediato a raíz de una Europa dividida ideológica y políticamente. Y los nubarrones que pudieran asomarse en la distancia con el desarrollo político de la situación en Estados Unidos. Pero bueno, hablábamos de cómo es que la OTAN se había constituido como bajo el concepto de una defensa común en los países, particularmente del Atlántico Norte, ¿no? Europa, etcétera, después de la Segunda Guerra Mundial. Y mencionábamos antes de irnos a la pausa de que bajo la presidencia del entonces presidente George Bush se había hecho un intento, un acercamiento, una invitación a la República de Georgia y a Ucrania a ser parte de la OTAN. De eso van aproximadamente, ¿qué? 20 años. Aproximadamente, 20 años, sí. Y la OTAN, y Ucrania todavía no es miembro de la... Y Georgia, la República de Georgia tampoco. Exacto. Entonces, ¿qué ha debido pasar que no pasó para que eso se diera? ¿Qué soluciones se presentan? Sí, o sea, para entender eso yo creo que hay que mencionar que en los años 90 también la formulación de políticas exteriores en los Estados Unidos también va cambiando. Esto obviamente yo sé que abre un debate, ¿no? Pero hay gente que diría que, especialmente en la época de Kissinger, etcétera, la visión era una visión pues realista, ¿no? En las relaciones internacionales se habla sobre la teoría realista de las relaciones internacionales versus la liberal. Y podemos hablar también mucho de perspectivas críticas, pero en términos generales, ¿no? En los Estados Unidos comienza una formulación de política exterior a raíz de lo que se llaman los neoconservadores. El movimiento neoconservador, aunque también se abre debate, yo creo que pudiésemos definirlo esencialmente como aquel que entonces ya vio en términos ideológicos el triunfo de Occidente basado en sus instituciones, etcétera, y tenían entonces una misión que en el siglo XIX le llamaban misión civilizadora, aquí le llaman misión, no sé, de establecer las instituciones superiores, ¿verdad? De la democracia liberal y darle eso al resto del mundo, y eso entonces se haría ya sea por la zanahoria, como se dice claro, también, o por el garrote, ¿no? Y por ende empezamos a ver cómo a raíz de la organización de estos neoconservadores ven la supremacía estadounidense y la necesidad de que Estados Unidos intervenga en los asuntos internos de los otros estados, y por ende eso es lo que le llaman el famoso orden basado en reglas, ¿no? Que hasta cierto punto deja a un lado elementos del derecho internacional y va creando un derecho que evoluciona, utiliza ciertos elementos del precedente para justificar también ciertos tipos de intervención. Estados Unidos es el policía global.
Correcto, esa era prácticamente. Entonces vimos la famosa guerra de Irak, inclusive yo creo que lo podemos llevar a la OTAN en Yugoslavia, ¿no? Prácticamente lo mencionamos brevemente la semana pasada. Yugoslavia pudo haber sobrevivido de alguna manera u otra, pero evidentemente pues la presión, la intervención y los bombardeos de la OTAN llevaron esencialmente a su disolución, y hasta el día de hoy el problema de los Balcanes no se ha resuelto, y eso es importante decirlo, ¿no? Y eso fue un elemento importante también para que se empezase a cuestionar la idea de la OTAN estrictamente como una organización de defensa colectiva, sino también de la búsqueda o la continuación o la expansión de la hegemonía o el unipolarismo estadounidense. Al fin de la Guerra Fría, por lo general se habla de un polo de poder, y por eso es que se menciona unipolarismo. Claro, estamos ante una época en la que parecería que vamos a regresar a la época de la bipolaridad, al menos por un tiempo, en el tiempo previsible. Ahora bien, sin pretender dar un salto demasiado gigante, ¿no? La situación entre Ucrania y Rusia degenera aceleradamente en los años previos a recordemos que la guerra en Ucrania se inició en finales de febrero, comienzos de marzo del año 22, del 2022. Correcto. O sea que ya estamos adentrados en 2 años de campaña bélica, cuando incluso los rusos habían estimado que esto iba a ser, como dijeron los americanos sobre la guerra hispanoamericana, a Merry Little War. Y resulta ser que las han tenido que pagar bien caras, ¿no? Sí, sí, definitivo. Ambos países han sufrido grandemente en este conflicto. ¿Qué fue lo que aceleró o el detonante para que este conflicto explotara, ¿verdad?, en las dimensiones que ahora conocemos? Bueno, te remontas un poco también a esa época de los 90, cuando se da la disolución de la Unión Soviética. Se dio en el contexto de estas premisas de seguridad indivisible. Y por ende, tanto Ucrania como la Federación Rusa, pues por ponerte un ejemplo, ¿no? El arsenal nuclear de la Unión Soviética, ¿quién era el heredero de eso? Los países que se independizan de la Unión Soviética se ponen de acuerdo dentro de este concepto de seguridad indivisible y dicen, bien, como las armas siempre fueron, quien tenía el control del armamento era Moscú, pues evidentemente quien hereda la capacidad nuclear, y de acuerdo también con los tratados internacionales, que fuese la Federación Rusa. Yo creo que es importante también mencionar que los años 90 fueron años bien difíciles tanto para Rusia como para Ucrania, y se convirtieron en dos estados sumamente oligárquicos y corruptos, ¿no? Cuando llega Putin a la Federación Rusa, Putin intenta coartar y limitar un poco el poder de esa oligarquía. Si tuvo éxito o no, yo creo que lo podemos debatir, pero ese fue el intento. Realmente eso nunca pasó en Ucrania, y la decadencia y ¿cómo se puede decir? Los problemas socioeconómicos y políticos en Ucrania, yo creo que se fueron intensificando a través del tiempo de manera seria. Y entonces tú tienes esa división histórica, ¿verdad?, entre la identidad ucraniana versus la mayoría de las personas que viven en el Donbass y otras áreas del este de Ucrania, que son rusos étnicos o rusoparlantes. Eso no quita, ¿verdad?, de que hay un gran interrelación, familias juntas, etcétera, que hay que mencionarlo, ¿no? Y es importante mencionar que una vez las tropas rusas entran a Ucrania, hay muchos ucranianos que se van a Rusia exiliados, ¿no? Muchos se van, así que a Europa también, ¿no? Así es que yo creo que esa línea, a veces estas dicotomías son demasiado generalistas, pero es importante tener esa línea porque cuando se da el famoso revuelta de Maidán, que fue entonces una revuelta que derroca al presidente ucraniano, que era un presidente Yanukovych, que era un presidente que apoyaba la neutralidad. La neutralidad era parte de la constitución ucraniana. Una vez derrocan a Yanukovych, que entonces Rusia siempre ha dicho que esencialmente fue una revolución de color, un golpe de Estado, las fuerzas de nacionalistas extremas empiezan a tener una influencia mayor en el gobierno ucraniano,
y entonces intentan eliminar las cláusulas de neutralidad y empezar a decir que se van a unir a la OTAN. O sea que en otras palabras, estás viendo que desde que la administración Bush invita a Ucrania hasta en 2007, 2008 por ahí, hasta el derrocamiento entonces de Yanukovych, es que realmente comienza el conflicto como tal. En el 2014, para todos los efectos, comienza una especie de guerra civil en Ucrania. Los rusos entonces deciden anexar la península de Crimea, donde pues la mayoría, nos gusta o no, la mayoría de los habitantes son rusoparlantes o ruso étnicos. Esas personas aparentemente votaron por la anexión a la Federación Rusa, pero eso nunca fue reconocido por muchos países a nivel internacional, porque se vio como una tomar, ¿verdad?, este territorio soberano ucraniano a manos de Rusia. Pero el punto es que de ahí en adelante comienza el conflicto. Por ende, ¿verdad?, ahí se crea esta guerra civil entre lo que se llamaron las repúblicas populares de Donetsk y Luhansk, que entonces querían la independencia dado al derrocamiento del presidente anterior. O sea que una cosa lleva a la otra, ¿no?, por decirlo así. Y entonces en ese momento tanto Rusia intenta de alguna manera con otros países de Europa llevar a cabo unas negociaciones que se llamaron las negociaciones de Minsk en Bielorrusia. Y en esas negociaciones, que hubo varias fases, se estableció que entonces esas áreas de Ucrania se quedarían como parte de Ucrania, me refiero al Donbass particularmente, pero serían con un nivel de autonomía, porque parte del problema era que el mismo gobierno ucraniano, que ahora estaba gobernado esencialmente estrictamente por ultranacionalistas, querían inclusive eliminar toda la influencia rusa. O sea, tenían un plan de desrusificación de Ucrania, ¿no? Ese era su plan. Y por ende, ¿verdad?, se va a unas negociaciones que llevan a Minsk, y entonces se ponen de acuerdo que efectivamente Ucrania quedaría como su frontera pre-2022, pero esas regiones tendrían un nivel de autonomía. Y realmente hay un gran debate sobre si esos acuerdos de Minsk fueron aceptados tanto por las fuerzas extremistas nacionalistas ucranianas como por algunos países occidentales, que eventualmente lo vieron como un periodo por el cual se pudiese rearmar el ejército ucraniano, introducir todo tipo de armamento, etcétera, entrenarlos como debajo por los mandos de la OTAN para meterle mano a los rusos, y particularmente invadir esas áreas del Donbass y eliminar, ¿verdad?, esa posible amenaza de secesión. Cualquier, claro, por un lado, o vestigio de autonomía, por el otro. Es correcto. Entonces, bueno, pues le damos fast forward a la cosa, y los rusos hoy día se metieron. Bueno, mencionas, claro, la incursión. Evidentemente los tratados de Minsk colapsan, y yo creo hay que poner esto entonces en el contexto de lo que está pasando a nivel internacional. Rusia Putin tuvo varias reuniones, inclusive una reunión importante con Biden, creo que fue en el verano de 2021, donde se estaba tratando de revivir los acuerdos de Minsk. Para diciembre de 2021, los rusos le presentan unas nuevas negociaciones, un nuevo tratado que busque integrar el concepto de seguridad indivisible a un nuevo acuerdo de seguridad europeo. Estados Unidos rechaza eso, y entonces dice que ellos tienen la política de la puerta abierta, que lo que implica es que el país que quiera adherirse a la OTAN está bienvenido. Y evidentemente pues eso ya es un signo claro a los rusos, que con la guerra en el Donbass, etcétera, con la posibilidad inclusive de una invasión al Donbass por estas fuerzas entrenadas por la OTAN, que tenían que de alguna manera frenar esa invasión. Y por ende, los rusos lo que hacen es reconocer la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Luhansk, crear su propio tratado de defensa colectiva, y entonces entrar, por ende lo hicieron legalmente. Bueno, podemos debatir eso, pero según ellos lo hacen legalmente porque entonces tenían un tratado de seguridad colectiva con estas nuevas repúblicas y entraron a defenderlas. El propósito, yo creo que los rusos no era esta guerra que durase tanto, era más poner presión al gobierno ucraniano para entonces entrar en unas negociaciones y poder asegurarse de que Ucrania efectivamente se mantendría neutral y no se uniría a la OTAN. Ese es el objetivo principal de la Federación Rusa en ese sentido.
pero el tiro salió por la culata. Debemos hacer una pausa, regresamos en breve. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. De regreso aquí a Delvis Grisel y compañía. Los acompaña hoy Juan Hernández y el profesor José Martínez. Berrío. Sí. Ah, ok. Porque hay que mencionar a las mamás. Martínez Borrás. Borrás, perdón. No hay problema, ella debe estar escuchando. Nos habíamos quedado en cómo es que se desarrolla el conflicto o cómo comienza la fase más reciente, claro. Sí, bélico, ¿no? Uh-huh. Y entonces habíamos hablado de cómo es que los rusos se habían acercado al problema y habían tratado, pues, de desarrollar su propia agenda. Habrá quien la considere la más acertada, la menos acertada. Eso está por verse. Pero entonces, del lado de la OTAN, tras su reciente reunión cumbre de aniversario, el 75 aniversario es de diamante o de platino o de alguno de esos. Correcto. La OTAN ha hecho unas declaraciones de las más interesantes, ¿no? O sea, la OTAN... Sí, llegamos hoy en día prácticamente. Sí. Está casada con la inclusión de Ucrania en ese organismo, tan abiertamente como que su presidente, un señor de apellido Stoltenberg. Ajá. Que ya terminó su incumbencia prácticamente. Sí. Ahora viene el holandés Rutte, creo que son casi un clon, ¿verdad? Tú los ves, son casi iguales. Obviamente, no solamente en lo blanco de ojos claros, sino en la ideología. Sí, exacto. Pero, o sea, lo nombraron por una razón, ¿no? Claro. Pues este señor Stoltenberg había dicho durante uno de sus discursos en esa reunión cumbre, que el futuro de Ucrania está en la OTAN. Y más aún se refirió a ese futuro como parte de un camino irreversible que tiene que caminar, valga la redundancia, Ucrania, ¿no? Así que, pero eso son meramente palabras que se escuchan bonitos en un discurso. Pero lo que sucede es que la OTAN se ha comprometido a apoyar a Ucrania con una cantidad inverosímil de billones de euros durante el 2025, para enfrentar su conflicto con Rusia. Eso es parte de esta política de tratar de evitarle, ¿cómo es? Trump-proofing en la OTAN, es lo que están diciendo ahora, pero vamos a eso. Claro, pero entonces, además, lo que vendría a ser el vicepresidente de la OTAN, que es el supremo relator o algo así, este señor, yo apunté el nombre por algún sitio por aquí, Borrell. Josep Borrell era el que estaba a cargo como de la visión de la política exterior de la Unión Europea. Un señor catalán. Catalán, es correcto. Pero ahora pusieron ahora se me olvida el nombre de ella, y es de un país báltico, y es obviamente virulentamente rusofóbica. Y pues ella ha hablado mucho de la descolonización de Rusia y cómo la meta de la OTAN es eventualmente romper a Rusia, o sea, que la Federación Rusa eventualmente se desintegre, ¿no? O sea, que es un plan un poco similar a lo que pasó con la Unión Soviética, ¿no? Es en parte cuando se utiliza este tipo de retórica misma que tú estás explicando, ¿no? Por ejemplo, cuando en la reunión de la cumbre de la OTAN dicen esto es irreversible, pues eso se puede poner en cuestión. Lo que pasa es que empuja, digamos, a los rusos a tener un incentivo aún mayor de continuar la guerra, que quizás es lo que quiere Occidente, ¿verdad? Porque lo que quiere Occidente es debilitar a Rusia. Claro, pero ellos no solamente se quedan en lo dicho. Ellos aplican la acción. Claro. Bueno, o sea, Ucrania no va a poder, bueno, podemos cuestionar también las capacidades que por cuánto tiempo más el ejército ucraniano va a poder continuar con este tipo de guerra, ¿no? Pero estos compromisos que hace la OTAN con Ucrania
es para efectivamente extender la vida a la posibilidad de que los ucranianos puedan seguir enfrentando con algún nivel de éxito a los rusos, el avance de los rusos, ¿no? Creo que son 25, 30 billones de euros que le van a meter a Ucrania en tan solo un año. Uh-huh. Y todo eso dirigido a equipo y armamento para la guerra. Sí, ¿no? Que mucho de eso vuelve a los Estados Unidos, que es donde está el complejo militar industrial que produce esa arma. Sin embargo, este señor Borrell dijo también en el contexto de esa reunión cumbre de aniversario, y cito: los europeos deben poder afrontar con sus propios recursos sus propios problemas y hacer una mayor contribución a la defensa común. Uh-huh. Esto lo que significa es, según entiendo, nosotros estamos metiendo los chavos con los ucranianos. Algo se va a quedar fuera. A los europeos, que son los más directamente afectados por la guerra, en términos del costo de combustible, acceso a cereales, etcétera, a ustedes les toca, me perdonan el inglés, pick up the slack, y tienen que empezar a resolver sus propios problemas. Bueno, pues, ¿hasta dónde llega el asunto de la defensa común y de otros asuntos comunes que deben atenderse? No se está jugando entonces la OTAN una carta como que curiosa. Claro, yo creo que tú lo que estás mencionando es que efectivamente hay una crisis de identidad y de política entonces en la OTAN y me acuerdo que lo mencioné la semana pasada. Tú puedes tener una cumbre, te puedes tomar la foto todos juntos, pero eso no implica que realmente hay unas fisuras profundas en lo que está pasando, precisamente porque la guerra, el conflicto ucraniano lo está perdiendo Occidente para todos los efectos. Entonces, ¿qué tú puedes hacer para salvar cara? Yo creo que es quizás la frase que se utiliza mucho. Me acuerdo que el año pasado, cuando hubo la cumbre de la OTAN en Vilna, ¿no? Eso es anualmente, y fue en Vilna, uno de los países bálticos, se programó o se trató de crear también esta cumbre a la misma vez que la famosa ofensiva que los ucranianos iban a lanzar durante verano. Hay un montón de errores y cosas que no se tienen que cuestionar, porque ellos le dicen sus planes a los rusos con un año de anticipación y todo, pero bueno, ellos el año pasado tenían una ofensiva que entonces debía recuperar un nivel de territorio, y entonces forzar o tratar de entrar en negociaciones una vez ese territorio fuese recuperado. ¿Cuánto territorio ellos esperaban recuperar? Pues es cuestionable, pero ellos hablaban de inclusive iban a estar en la península de Crimea, ya todo, etcétera, etcétera. Eso evidentemente nunca se dio. Los rusos, una de las cosas que ha pasado, no muy diferente a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Una vez los alemanes y sus aliados fascistas invaden la Unión Soviética, evidentemente el ejército rojo tuvo que reorganizarse para eventualmente poder llevar a cabo sus ofensivas. Algo muy similar ha pasado en caso de esta guerra en particular, donde sí es cierto que los rusos entraron más que nada primero para forzar unas negociaciones, y una vez esas negociaciones colapsan, particularmente porque Occidente, tanto Boris Johnson como Biden en ese momento le dijeron no, tienen que ir a la guerra a los ucranianos, pues entonces fuerza a los rusos a esencialmente llevar a cabo su guerra en el Donbass, que es el territorio que ellos entran a defender y dominan, etcétera. Y así entonces han mantenido, digamos, la línea de contacto poco a poco, en lo que se llama, avanzando lentamente en lo que se llama una guerra de desgaste, ¿no? Lo que dijo Putin cuando entonces entra es que el propósito era la desmilitarización de Ucrania y la desnazificación. Eso, la cuestión de la desnazificación lo podemos debatir, pero la cuestión de la desmilitarización pues ha hasta cierto punto surtido efecto, porque la idea sería que en la guerra de desgaste, donde los rusos tienen, el mismo Obama ya lo concedía, los rusos tienen una capacidad incremental de superioridad en ese campo de batalla. Los equipos que entonces las armas maravilla y todo esto que le han dado a los ucranianos, poco a poco los rusos han podido entonces ir destruyendo eso. Por ende, el propósito ruso es evitar que en sus fronteras haya una amenaza, y han entonces podido implementar dentro de su plan bélico ese concepto de desmilitarización, y poco a poco van destruyendo, ¿verdad?, los diferentes equipos. De hecho, esas son las últimas noticias que se tienen, ¿no? Uh-huh. De que ellos, los rusos, han metido una cantidad
de soldados y armamentos, Claro. y diseñado unas estrategias que son de ataque constante, quizás Sí. no todo lo efectivo que pudieran ser, pero como que ahí y desgaste. Claro. Avanzamos, hirieron o mataron a 1,000 personas. En algún sitio leí yo que diariamente eran entre 1,200 muertos o heridos del lado ruso diarios durante el último mes. Sí. Bueno, se dice que Ucrania en el mes pasado solamente tuvo su mes más alto de muertos y heridos, de bajas, que fueron alrededor de 55,000 en un solo mes. O sea, esto es una guerra sumamente cruenta para los soldados, etcétera. Es importante mencionar que la estrategia occidental contra Rusia era doble. Uno era la guerra entonces con Ucrania, por eso es que dicen que es una guerra subsidiaria, una guerra proxy, y la otra era la guerra de sanciones económicas. En ese contexto, la guerra de sanciones parece haber fracasado también. Entonces, la economía rusa se ha vuelto bullante, ha transformado su mirada hacia Asia. Y ahí hay unos puntos importantes de la... Ahí está los nuevos tratados con China, con Corea del Norte, la India, con India, Vietnam, etcétera. Y recordemos lo que habíamos discutido hace unas semanas atrás, el BRICS, es correcto. Y cómo es que los rusos dijeron, pues no trabajamos el dólar, y nadie más va a trabajar el dólar. Es correcto, ese es un proceso también interesante, que a pesar de la desmilitarización y desnazificación ucraniana, ahora el plan a nivel global es desdolarización, y efectivamente están creando toda una serie de instituciones, que yo creo que ahí va el tema de la Organización de Cooperación de Shanghái. Por ende, la pregunta es quizás cuál va a ser la política exterior de Estados Unidos de aquí en adelante, a raíz de la posible triunfo, ¿verdad?, del próximo presidente de los Estados Unidos. Y precisamente el rol que habrá de tener la OTAN dentro de una administración, una nueva administración política norteamericana. Pero de eso hablamos cuando regresemos en breve. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. De regreso a este último segmento de Delvis Grisel y compañía. Hoy con ustedes Juan Hernández y José Martínez Borrás, hablando sobre el futuro de la OTAN y cómo se va a manejar eso a la luz de la nueva realidad política en Europa y lo que se proyecta hacia la nueva realidad política en Estados Unidos. Nos habíamos quedado en eso. Habíamos hablado sobre cómo es que la crisis de identidad de la OTAN juega un papel aquí, pero sin dejar de pretender. La prensa europea utiliza el término blindarse ante la posible elección de Donald Trump. Yo digo vacunarse. Sí, ponerse un chaleco, sí, o sea, algo salvavidas, algo que le sirva de detente, o que no de detente, sino que indistintamente de las decisiones que puedan tomar desde una administración republicana, trumpista, la OTAN pueda seguir con sus propios planes y no tener que depender o someterse a los designios de los norteamericanos. Para eso habíamos dicho que la OTAN había designado o ha designado una cantidad inverosímil de fondos para la guerra en Ucrania, un compromiso que ha hecho con Zelensky, y además ha planteado ya la admisión irrevocable de Ucrania a la OTAN. Más sin embargo, las cosas son como son, y Trump está ahí con la posibilidad de ser el próximo presidente de Estados Unidos. Bueno, estábamos hablando durante el segmento comercial que sí, lo que pasó el domingo, ¿verdad?, ese intento de asesinato, y vuelvo a repetir, no voy a hablar de conspiraciones ni nada, yo creo que las cosas caen por su propio peso, pero si la cumbre de la OTAN se hubiese dado, por ejemplo, esta semana, después de ese intento de asesinato de Trump, pues yo creo que el discurso hubiese sido muy diferente. Inclusive todo esto de la
cuestión irreversible esta de que Ucrania va a entrar de manera irreversible. Yo creo que esa es la gran tragedia de todo esto que ha pasado, particularmente con los ucranianos, ¿no? Que realmente en todo el tiempo le han dado esta zanahoria ligada al garrote, ¿verdad? Con la guerra, de que si ustedes, lo que le dieron fue efectivamente, número uno, tienes que eliminar la corrupción, para entrar a la Unión Europea, creo que fue, o a la OTAN también, y tienes que ganar la guerra, cosa que no parece que vaya a pasar. Entonces, son declaraciones de la OTAN que de alguna manera no solamente incentivan a Rusia que continúe con sus planes de su operación militar especial, como lo prefieras llamar, sino que realmente también, pues, en un momento querían ver cómo se podía mantener la situación actual en el frente en la medida antes, y que no caiga Ucrania en ese contexto, antes de las elecciones de noviembre. Bueno, pero los truenos van, o sea, claro, lo que pasó el domingo cambió esto. Sí, claro, y los truenos intimidan grandemente. No de ahora, sino desde que Trump vino a la presidencia en su primer término. Él siempre se ha vanagloriado de tener una muy buena relación con estos países que ahora potencialmente representan una amenaza. Trump ha dicho que él es panita de Putin y es panita del presidente de Corea del Norte. Sí, Kim, bueno, yo creo, lo que pasa es que Trump en su lo que aparentemente va a ser su primer mandato, hay varias cosas que yo creo que hay que aclarar, ¿verdad? Trump pues se ve, pues yo tengo mis críticas a Trump, pero él se ve entonces como este negociador, ¿no? Y por ende, una de las cosas que él intentó hacer fue negociar con Corea del Norte posiblemente su desnuclearización. Pero el debate es que eso fue saboteado por su propio gabinete, y estamos hablando de John Bolton y Mike Pompeo. Entonces, lo que se puede, y yo creo que esto es parte también de lo que se está viendo, y hoy, yo no sé si el discurso de Trump es hoy, en la convención, o es mañana, pero ya él anunció, por ejemplo, que su vicepresidente va a ser chamaco que se llama J.D. Vance. He visto unas críticas muy interesantes a J.D. Vance, pero J.D. Vance está en contra de seguir apoyando a Ucrania, porque pues recuerdo que él escribió una columna una vez donde él está diciendo aquí la matemática no da, y entonces no importa el apoyo que le demos a los ucranianos, evidentemente pues en el campo de batalla están fritos, ¿verdad? Por decirlo así. Y por ende lo que se está viendo es que dentro del Partido Republicano Trump está magaficando, llamémosle maga en términos de Make America Great Again, creando el Partido Republicano en esta nueva imagen y semejanza del que él no pudo hacer en el 2016. Yo no estoy diciendo, ¿verdad?, que eso va a ser de facto, ¿verdad?, que va a pasar así, pero es importante entonces ver que eso es muy diferente a cuando en el 2016 escogió al vicepresidente de aquel entonces, que ahora se me está escapando el nombre, Mike Pence. Con Mike Pence lo que quería Trump era consolidar cierto nivel de la base republicana más tradicional. Ahora con J.D. Vance está abiertamente indicando de que efectivamente el partido ahora republicano es un partido MAGA, ¿no? ¿Qué implica lo de MAGA? Lo podemos debatir, ¿verdad? Y yo creo que hay quienes hablan después de una especie de extrema derecha, de neofascismo, de populismo. Eso ya es otro programa completo. Pero definitivamente yo creo que esa es la tendencia. Una vez pasa esto de Trump el domingo, pues yo creo que hasta cierto punto la escritura está en la pared. Yo no estoy diciendo que él va a ganar las elecciones, pero evidentemente pues dentro de un partido demócrata que está implosionando totalmente, donde hay un gran cuestionamiento sobre si Biden debe correr o no, y ante que Trump sobrevive este ataque que tiene, independientemente de lo que tú piensas que pasó, las razones que se dieron del ataque, pues lo que parece es que efectivamente pues va a haber un triunfo de Trump. Repito, ¿verdad? Eso no estamos aquí especulando más que nada, pero estamos tratando de hacer un análisis. La pregunta es cómo eso impacta entonces la política exterior de Estados Unidos, y entonces yo creo que habría que cuestionar que, por ejemplo, con la administración Biden, los neoconservadores han dominado, y quizás más estamos llegando a un fin de una era neoconservadora en términos de la formación o elaboración de políticas exteriores de Estados Unidos. Sí. Déjame ver. No tuve la presteza de apagar esto. La pregunta es la siguiente entonces. ¿Cómo es que juega esto dentro del esquema de la OTAN? Claro, tú tienes a un virtual vicepresidente planteando que no vamos a darle más chavos a la gente esa en Ucrania, porque eso es una cosa perdida. Ahí va.
Y entonces la OTAN le está metiendo 20 y pico de billones de pesos para el año que viene. Tratar de mantener que la guerra continúe, Entonces, porque si no es una guerra de alta intensidad, pues por lo menos quieren que se mantenga de baja intensidad para seguir poniéndole presión a los rusos y de alguna manera para salvar cara y decir que no han perdido, ¿no? Y eso es básicamente lo que está pasando. Y porque eso depende mucho, ¿verdad?, la misma unidad de la OTAN. Recuerda que la semana pasada hablamos del viaje de Orbán a Kiev, a Moscú y a China. Y de paso la visita de Orbán a Trump. Y a Trump también, Sí. que es que le cua, ¿verdad? Cuando Orbán va a la reunión de la OTAN, él se reúne aparte con Trump. Y eso lo que implica es que hay unos grupos, digamos, políticos que se están entonces están fijando lo que posiblemente va a ser esa política una vez Trump llega al poder, si es que pasa, ¿no? Y eso entonces, para ponerlo desde perspectiva crítica, ¿verdad? La política, llamémosle si prefieres imperialista, ¿verdad?, de los Estados Unidos hacia Rusia ha sido ese intento de alguna manera de crear o de forzar el cambio de régimen en Rusia para entonces pues atacar. ¿Cuál es su objetivo grande después de Rusia? Pues evidentemente la República Popular China. Lo que parece que va a hacer Trump es lo contrario, ¿no? Tratar de hacer una negociación con Rusia para entonces mirar su objetivo va a ser China. Claro, aquí entonces la pregunta es ¿cuál es el futuro de la OTAN? No hemos mencionado lo de la Organización de Cooperación de Shanghái, que es importante mencionarlo. Cuando tú lees la última cumbre que tuvo la Organización de Cooperación de Shanghái, que entra Bielorrusia ahora como miembro pleno, que también está Turquía como un socio, pero que quiere integrarse totalmente, estás viendo que un país de la OTAN, a lo mejor eventualmente se sale de la OTAN, probablemente el ejército más grande de la OTAN, que es el turco, y se une a la Organización de Cooperación de Shanghái y al BRICS. O sea que lo que estamos viendo realmente es que la exigencia inclusive de los mismos rusos de plantear o replantear la seguridad internacional indivisible o regional va a tener que estar en la agenda de una Europa que está totalmente dividida, que está pasando por una gran crisis económica, que las mismas sanciones a Rusia lo que han hecho es afectar a Europa mismo, porque evidentemente se beneficiaba de los hidrocarburos baratos rusos. Sí. Pero entonces, ¿cuál será el impacto que tenga para Estados Unidos en el gran escenario político internacional? ¿Cómo es que va a quedar compuesto el país? Esto es Estados Unidos. Exacto. Es una pregunta que tiene un carácter retórico y que tendremos que atender en algún momento más adelante. Amigos, muchísimas gracias por su atención. Nos veremos en una próxima ocasión y bueno, esperamos que ya para mañana Delvis esté por acá. Gracias mil. Hasta luego.